de la prueba. Primero, todo lo que está relacionado con vectores en Rn. ¿Ok? Todo lo que está... Tienen que estar atentos a este resumen que voy a hacer porque hay muchas cosas que voy a decir que les van a servir para el control de hoy. ¿Ok? Dentro de lo que voy a decir están las respuestas del control de hoy. Entonces, primero, el primer tema es vectores en Rn y allí, bueno, lo que se pretende evaluar en esa parte es con una sola pregunta de las 4 que hay en la prueba, se pretende que usted demuestre los contenidos que aprendió de vectores. Y allí lo que se concentra es en todas las operaciones. Cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica por un escalar, cómo se halla un ángulo entre dos vectores, cómo se halla la proyección de un vector con respecto a la otra, qué significa el producto escalar, qué significa el producto punto, es el mismo, qué significa el producto cruz. El producto cruz es el único producto que da como resultado un vector y que ese vector es perpendicular a los otros dos. Es decir, si yo tengo un vector U y un V y yo hallo su producto cruz, ese es el único vector que se va a generar que es perpendicular tanto a U como a V, o sea, es ortogonal. Cualquiera de los dos términos es general. Profesora, cuando la multiplicación del nuevo vector con el vector, o sea, el producto punto daba 0, ¿hay ortogonal? Exacto. ¿Solamente cuando da 0? Exacto. Pero ese es el producto escalar. Escalar. ¿Por qué? Porque el producto escalar o producto punto es el único producto entre vectores que da un número. En cambio, el producto cruz sí da un vector. ¿Qué se hace con el método de los cofactores y toda la historia? Con I, J, K y eso. Entonces, sería eso: suma, resta, multiplicación, producto escalar, producto vectorial o producto cruz, que se llama de la misma forma. Proyecciones, que también las vimos, teoremas importantes, qué pasa si el producto escalar es 0, qué pasa cuando dos vectores son paralelos, qué pasa cuando dos vectores son perpendiculares, ese tipo de cosas que son importantes diferenciar. Profe, pero va a ser como pregunta... Resuelva. ¿Resuelve? Profe, ¿cuál es el cuadro perpendicular? Cuando dice que son perpendiculares, de por sí se da el producto. Sí. Y cuando dice que son paralelas, Cuando el ángulo que está formado entre ellos es 0 o 180. O cuando los vectores son hereditarios. Esos son paralelos. ¿Okay? Hay varias formas de ver el paralelismo entre vectores, porque se dijeron varios teoremas que mencionan varias cosas a la vez como para poder diferenciar. Podemos saber si son paralelos por los ángulos, podemos saber si son paralelos con lo que ocurre con el coseno del ángulo, podemos saber si son paralelos porque son linealmente dependientes. Por ejemplo, U y otro vector que yo multiplique a U por 2, ellos dos son paralelos, aunque estén en la misma línea, son paralelos entre los dos. El ángulo que está formado entre ellos no hay. ¿Sería una recta de vectores? Sí, pero son paralelos porque si todo completo es U, supongamos que este es un tercio de U, por poner un ejemplo. Siempre un producto y un escalar por él genera otro vector que es paralelo al principal. Entonces todo eso de vectores, pues hay que repasarlo, hay que estudiar la parte teórica porque la parte analítica y del cálculo es más sencillo. Sabemos sumar, sabemos multiplicar, tenemos calculadora, o sea, es inevitable hacerlo mal, pero la parte teórica es la que tiene que quedar clara. ¿Okay? Repasar todos esos teoremas. Esto puedo llamarlo como una parte 1, que ya es una pregunta a evaluar. Una parte 2, que tiene que ver con las ecuaciones de la recta, que es otra pregunta a evaluar. Paramétrica, simétrica, vectorial. Si nos dan dos vectores, allá las ecuaciones, o si nos dan un vector y una recta, van las variaciones que puedan existir entre ellas.
Eso genera otra pregunta, otro ítem que se va a evaluar. Y esta parte 3, que tiene que ver con espacio y subespacios vectoriales, es el grueso de esta prueba. Aquí está el peso pesado de la prueba, lo que engloba el espacio y el subespacio vectorial, porque ahí se hablan de muchas cosas. Aquí se tiene que tener claro, primero, qué es un espacio vectorial y qué pasa para que un espacio sea vectorial. ¿Qué es un subespacio vectorial? Ahí lo tengo. ¿Qué pasa para que un subespacio sea un subespacio vectorial? Se tienen que cumplir 3 axiomas, aquí se tienen que cumplir 10 axiomas. Bueno, pero en ese caso no vamos a hacer solamente el subespacio. Aquí concentrémonos en esto, sí, porque eso, o sea, es imposible que vaya a salir, porque es muy largo. Pero igual al evaluar un subespacio se está evaluando parcialmente también el espacio. ¿Ok? ¿Perdón? Bien, entonces espacio y subespacio vectorial, de ahí se genera toda una construcción teórica de este tercer apartado. Cuando ya yo tengo claro qué es un subespacio vectorial y lo puedo demostrar, a partir de él, pues viene todo lo demás. Se puede hablar de combinación lineal de vectores. Y aquí entendiendo que no son vectores en Rn solamente. Esto es una parte de un espacio vectorial, de un subespacio. Aquí podemos hablar de, ya sabemos, nos pueden aparecer matrices, nos pueden aparecer polinomios y por supuesto es más fácil de trabajar que son los vectores en Rn. Ternas, pares, cuaternas, dependiendo de cuántas componentes tengo. Pero no solamente son ellos, también son estos. Y esas combinaciones lineales entre vectores podemos estar ubicados en este subespacio, en este o en este. Por supuesto que mezclado no va a pasar. O estamos en uno o estamos en otro. Esta combinación lineal, acuérdense que es una fórmula que se construye a partir de tantos escalares como vectores tengamos que probar esa combinación. Si estamos en matrices y tengo subespacio vectorial de matrices 2x2 y tengo 3 matrices 2x2, pues entonces tendría que buscar 3 escalares multiplicados por cada vector, no importa el espacio que tengan, los sumo entre ellos y construyo una ecuación. Esa ecuación va a generar siempre un sistema de ecuación lineal. Esto siempre genera un sistema de ecuación lineal. Todo lo de subespacios, todo se centra en esto. Esto es lo que tienen que estudiar, el que no lo tiene claro. El que no sabe cuándo un sistema es compatible determinado, cuándo es compatible indeterminado, cuándo es incompatible. Si ustedes no tienen claro esto, pues esto no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque en este sistema, de este sistema depende si yo respondo si el vector es o no es combinación lineal de los demás. También puede responder si los vectores son LI o LD. También puedo construir una base. También puedo buscar su dimensión. Y todo se soporta ¿en qué? En este sistema. Porque el sistema genera las respuestas para todo eso. Para la base, para la dimensión, para una combinación, para saber si son LD o LD, para buscar el gen de un espacio. Porque base debe cumplirse 2 condiciones. Uno, primero buscar el gen, que es lo que uno llama conjunto generador. Y parte 2, probar que ese conjunto generador que me están dando o que yo encontré, porque depende del camino que estemos tomando, por esto puede ser bidireccional. Me pueden dar los vectores y a partir de los vectores buscar el espacio generador
o me dan el espacio generador y buscar los vectores. Esto es bidireccional, depende del contexto. Ahorita vamos a hacer uno de los dos. Entonces, todo esto, aquí está la respuesta a todas las preguntas en ese sistema. Esta combinación lineal sirve para muchas cosas, pero particularmente, por ejemplo, si nos dice, dado un vector, verifique si ese vector se puede escribir como combinación lineal de los demás. Entonces, a mí me van a dar una base formada por un conjunto de vectores, no sé, llamémosla S, V1, V2, V3, V4. Profe, no se puede hacer eso. Se puede, por ejemplo, hacer con el método de Gauss, pero o sea, no haciéndolo con los escalares, sino que simplemente haciendo, porque por ejemplo me dan 3 vectores y me tiene que ser combinación lineal de este vector. Puede ser, por ejemplo, uno de esos 3 vectores en una matriz es igual a la tal matriz y ahí hago el escalar, o sea, una escala. Lo de 0, ¿cómo lo dice? Ya va, vamos por parte. Ya sé lo que tú me estás diciendo, te quieres saltar la combinación y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 vectores, es 4 vectores. Supongamos que mis 4 vectores son estos. Vamos a trabajar cortito para poderlo ver mejor. Un R2. Tengo esos 4 vectores y me dice que verifique si W, que es 6, 7, se puede escribir como combinación lineal de todos esos. Entonces, mi combinación lineal debe ser alfa, beta, gamma, teta, o con lo que quieran colocar, A, B, C, D, A1, A2, A3, A4. Ahí la constante es lo de menos. Tantos vectores como escalares sí tengo claro que debo tener. Alfa por V1, beta por V2, hasta el último que es V4. ¿Sí? Y eso lo voy a igualar ¿a quién? ¿A 0? No, A nada, W. porque no me están pidiendo si son LI o LD. Entonces, pendientes con eso. Si les preguntan que verifiquen si un vector es combinación lineal de los otros, la combinación lineal es la misma que se hace para probar LI y LD. El sistema de ecuación lineal que se va a generar es el mismo que si se probara LI y LD. Encontré los valores de alfa, beta, gamma, teta, lo mismo que si se hiciera con LI y LD. Pero la diferencia es esa matriz ampliada que queda al final, donde yo coloco una matriz y aquí amplío con una matriz columna. Esta matriz columna, si estoy probando LI o LD, van los nulos. Pero si estoy probando si un vector en particular es combinación lineal de los otros, pues aquí irá ese vector. Pero este sistema es idéntico. Lo que se genere aquí, la matriz que se genere de ese sistema es el mismo tanto para probar combinación lineal o probar si son independientes o dependientes. Entonces, esta sería la combinación, porque quiero ver si W lo puedo escribir como combinación lineal de ellos. ¿Cómo sé yo si se puede escribir como combinación o no? Bueno, eso va a depender de la solución de ese sistema. Si este sistema no tiene solución, o sea, resulta ser incompatible por algún motivo, que lo podemos ver en el Gauss, pues yo respondo que W no se puede escribir como combinación. Si este sistema se consiguió el valor de alfa, beta, gamma, teta, pues sí se puede escribir porque yo lo sustituyo aquí, aquí y aquí. Y se supone que sus escalares multiplicados por cada vectores y después sumados me tiene que dar N. Porque eso es lo que significa que yo estoy reescribiendo W como una sumatoria de otros vectores multiplicados por unos escalares que yo consigo. Si ese sistema tiene solución, pues sí se puede escribir como combinación. Si ese sistema no tiene solución, no se puede escribir como combinación. Ahora, cuando yo digo que tiene solución, pueden pasar dos cosas. Que tenga unas únicas
o que tenga infinitas. No importa si es con infinitas o con una, la respuesta sería que sí puedo escribirlo como combinación lineal. Veamos esa combinación aquí de una vez. Alfa por 1, 1, más beta por 2, 3, más teta por 1, 0, y esta menos 1, 1. Y esto lo igualo a 6, 7. ¿Sí? Aquí la diferencia. Cuando se iguala a un vector es porque estoy queriendo buscar si ese vector se puede escribir o no como combinación. Ahora, si la pregunta es, verifique si estos 4 vectores son LI o LD, esto no existe. Y es igual a 0. Le dan los vectores solamente. Y esos son los que voy a igualar al nulo. Y ahí es donde se genera el mismo sistema pero igualado a 0, 0, 0. Si ese sistema, si es LI, LD, si ese sistema yo lo resuelvo y todos los escalares dan 0, digo que esos vectores son LI. Si ese sistema yo lo resuelvo y alguno de ellos no da 0, digo que son LD. Entonces, alfa, alfa más 2 beta, 3 beta, teta, 0, menos lambda, lambda, bueno, realmente esta no es lambda, lambda es zeta, pero dejémoslo así. Lo que usted me pregunta, lo que tú me preguntas es lo siguiente. Después de hacer este trabajo, no hay que ser adivino para saber que el sistema que va a quedar es el 1, 1, 2, 3, 1, 0, menos 1, 1, y aquí 6, 7. Ese es el sistema, y usted quiere de ahí saltar acá. No lo puede hacer. Porque usted tiene que llegar a esto por medio de la combinación lineal. Y siempre va a llegar a esto. Porque si no llega a esto, devuélvase y busque el error, porque en alguna parte tiene que tenerlo. ¿Por qué? Porque es que el sistema que se genera siempre son los vectores en columnas. Siempre. Entonces veámoslo. Sumemos alfa más 2 beta más teta menos lambda, coma. Esa es la primera componente del vector 2 por 2, de esa R2. Alfa más 3 beta más 0 teta más el lambda, igual a 6, 7. Aquí tengo una componente, y aquí aparece un igual. Termino resolviendo el igual, pero haciéndolo por partes. En la combinación lineal se hace por partes. Primero los escalares por el vector, luego la suma, componente a componente, siempre se suma primera con primera con primera, y se generó esta igualdad. Se genera aquí un vector de 2 componentes y aquí obviamente un vector de 2 componentes. Cuando yo los igualo, el sistema es alfa más 2 beta más teta menos lambda igual a 6. Alfa más 3 beta más 0 teta más lambda igual a 7. Y esto en matriz es eso. 1, 1, 2, 3, 1, 0, menos 1, 1. Porque son los mismos vectores que yo escribo como combinación lineal que siempre llega a esto. Y este 6 y 7, pues es ese 6 y 7. Si nosotros estuviéramos probando LI, el mismo sistema, pero igualado al ampliado con el nulo. El mismo sistema con el nulo. Es más, si les pidieran las dos cosas a la vez, ustedes pueden trabajar la combinación en paralelo, de una vez. Porque este sistema con esta columna te dice si son o no son combinación lineal. Y este sistema con la última columna te van a responder si son LI o no son LI. Y lo pudieran hacer en paralelo, porque no van a volver a hacer el Gauss y reducir el Gauss para este y volver a reducir el Gauss para este. Todo va a depender de lo que pregunten. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Pueden pasar dos cosas. Solución única no va a existir. Porque ¿cuál es el rango de esta matriz? ¿Cuántos pivotes puedo encontrar yo en esa matriz? Máximo 2. O sea que me van a quedar siempre 2 variables libres. Eso quiere decir
que tiene infinitas soluciones. Eso es una opción, porque también me podría parecer, no sé, algo loco 00005. Y si en las reducciones me quedó un 000 igual a 5, pues eso es una contradicción y ahí de una vez eso es una incompatibilidad. Entonces, todo se resume a resolver el sistema de ecuación lineal. Entonces, lo resuelvo por aquí. Como ya hay un 1 en la primera fila, lo voy a dejar igual y lo voy a trabajar en paralelo para que respondamos las dos cosas a la vez. Vamos a responder si se puede escribir como combinación lineal de este vector W, y también vamos a responder si ellos son entre ellos LI o LD. ¿Para qué puse el 0 al lado? Por lo que acabo de decir, De los de LI. que voy a responder las dos cosas. Voy a hacer el trabajo para las dos cosas. Esta primera columna para saber si W es combinación lineal de B1, B2, B3, B4, y esta columna para saber si B1, B2, B3, B4 son o LD. ¿Ok? Entonces, este es el pivote y la fila 2 la voy a convertir aquí, la voy a reducir con 0 en el denominador. La fila 1 no se modificó, la dejo igual, por eso escribo F1 igual a F1, porque ahí ya estaba el pivote, el primero que está ubicado en la fila 1, columna 1. Y la fila 2, ¿cómo la modifico para que ese 1 se convierta en 0? Menos 1. Sí. Menos fila 1. Menos F1 más F2 o F2 menos F1, como lo quieran escribir. Entonces, allá mismo, 1 menos 1, y esta es mi nueva fila 2, la que voy escribiendo aquí. 1 menos 1, 0, 3 menos 2, 1, 6 menos 6, ¿verdad? No, 0 menos 1, menos 1, 1 menos menos 1, 2, y 7 menos 6, 1 y 6, 0. Ahora, voy con el siguiente pivote. El escalonamiento así. Este es el que tengo que hacer 1, pero es que ya hay un 1, o sea que lo dejo igual. Y ese es el segundo pivote. La fila 2 no la modifico. Si hubiese un 3, un 4, la tengo que modificar. Porque con ese pivote hago 0 el que está arriba. ¿Qué número quiero hacer 0? El 2. Entonces mi fila 1 va a quedar menos 2 F2 más F1. Siempre agarro ese número, lo cambio de signo, lo multiplico por la fila en la que está el pivote. Mi pivote ahora está en la fila 2. Se la sumo a la que quiero modificar, o sea, donde quiero que aparezca el 0. Entonces, menos 2 por 0, 0. Más 1, 1. Todas estas operaciones entre filas garantizan que esto que yo voy ordenando arriba, en los 1, en los 0, no se cambien. Porque no hago nada que este pivote que tenía cambie o que este 0 vaya a cambiar en algún momento. Siempre permanece intacto todo el trabajo que yo he hecho. Entonces, menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 2. 0. Menos 2 por menos 1, 2. Más 1, 3. Menos 2 por menos 2, no, menos 2 por 2, menos 4. Y menos 4 menos 1, Menos 5. menos 2 por 1 menos 2, más 6. 4. Y menos 2 por 0 más 0. 0. Ya no puedo hacer más nada. Ahí se acabó el escalonamiento, porque ya tengo un pivote en la fila 1 y un pivote en la fila 2, y eso condena el hecho de que estas dos columnas no puedan tener su respectivo pivote. Esto es el rango de la matriz también, porque los pivotes que yo encuentre, las filas que son no nulas, cuando yo las reduzco, eso me indica el rango. Entonces, cuando el rango es inferior al número de variables, pues esto es un sistema que tiene infinitas soluciones. ¿Cuáles son las variables libres? Siempre van a ser las columnas que representen las variables que no pude encontrar sus pivotes. Acuérdense que esto era alfa, esto representaba coeficientes de beta, coeficientes de teta y coeficientes de la otra. Libres estas dos. ¿Se puede escribir W como combinación lineal de los otros? Sí, porque el sistema
de ecuación lineal es compatible indeterminado. Es decir, tiene solución. Infinitas, claro, porque va a depender de quién. De estos dos. Reconstruyo el sistema alfa más 3 teta menos 5 beta menos 3 teta más 2 igual a 4 igual a 1. ¿Por qué menos 3? Porque es menos 1. Menos 1. Profe, y ahí si alguno de esos ceros, o sea, usted amplió la matriz, entonces alguno de esos ceros nos cambiaba el resultado, ¿Cómo ¿qué no debería cambiar? No. O sea, aquí miren, el escalonamiento debe ser así, perfecto, aunque no es que esté mal. Que, por ejemplo, en este paso, olvidémonos esto, supongamos que voy aquí. Yo ya tengo pivote en la columna 1. Yo puedo buscar el pivote en la columna 3 y hacer que las libres sean beta y la otra. O sea, ahí puedo jugar con muchas cosas, porque como tiene infinitas soluciones, pues van a haber infinitas si teta y lambda son las variables libres, pero también van a haber infinitas si yo escojo a beta y teta, pero en vez de beta, en vez de estas dos, puede ser beta y lambda, porque aquí hay varios caminos. Lo que pasa es que uno pues sigue siempre el escalón, como tratar de hacerlo de forma ordenada, pero no quiere decir que si 1, 0, 0, 1 lo hicimos aquí, hubiese estado mal si el 0, 1 estaba aquí. Yo hubiese podido hacer este 2, 1 y con este hacer el menos 1, 0 y por ende cuáles son las que tienen pivote, la primera y la última variable. ¿Cuáles quedarían como libres? Las dos del centro. O sea, va a depender de cómo usted escoja el escalonamiento. Pero normalmente el orden lo lleva a uno a hacer esto. Porque si no el escalón hubiese quedado más largo. En este caso sería LD. En este caso son LD. Claro, porque si esto lo igualamos a 0, cuando yo despeje a alfa en función de teta y lambda y a beta en función de teta y lambda, ellos van a depender de las variables libres. O sea que nunca todos van a ser nulos. Siempre. Por supuesto que si estas valen 0, pues alfa y beta valen 0. Y todas valdrían 0, pero eso no es la única solución. Esa es una solución particular de las infinitas soluciones que pueden haber. Entonces, eso de una vez anula el hecho de que sea LI. Son LD. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, la combinación lineal sirve para saber si un vector se puede escribir o no como combinación lineal de un conjunto de vectores. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por la solución del self. Si tiene o no tiene solución. Si tiene solución, se puede escribir. Si no tiene solución, no se puede escribir. Y el linealmente dependiente independiente es cuando la combinación es igual al nulo. Y si todo da nulo, es LI. Si alguno no lo da, es LD. Como en este caso, no es LI. Ahora, también les dije en la clase pasada que hay otro método para saber si son LD o LI por medio del determinante de la matriz. Pero que eso solo funciona si nuestra combinación lineal genera un sistema cuadrado. Aquí hay un sistema que no es cuadrado, o sea que eso hay que descartarlo. Sin embargo, si es cuadrado, puede ser una opción y se quitan todo este trabajo. Entonces la trivial, cuando es única y trivial es LD también. De hecho, cuando es única y trivial son LI, ¿por qué LD? No, cuando es única y es trivial es porque todas son ceros y es la única que existe. Entonces uno relaciona automáticamente lo trivial con lo linealmente independiente. Aquí la trivial, entre comillas, pertenece a una de las muchas soluciones, pero no es la única. ¿Ok? Profe, le dije sí sería, por ejemplo, hallar el valor de cada escalar. Es que realmente una combinación lineal, en este ejercicio porque lo inventé, pero realmente de probar combinaciones que de verdad parezca aquí
un valor para cada escalar y que yo pueda decir, ah, bueno, esta combinación lineal, ¿dónde está? Esta combinación lineal es 2 por este, más 3 por este, más 5 por este, más 6 por este, y que yo lo pueda comprobar que cuando lo sume me dé 6 y 7. Ese es el deber ser, que yo los consiga, los valores. Eso, profe, eso se consigue con el... Se consigue con el C. Lo que pasa es que estos vectores los inventé, el 6 y el 7 los inventé, y el efecto opuesto también puede pasar en un tipo de ejercicio porque esto es para probar que no se puede escribir como combinación lineal. O que sí se puede escribir como combinación lineal. En este caso, como el sistema es compatible, sí se puede escribir como combinación lineal, pero tendría que generar una solución particular al menos para poder identificar cuál sería algún alfa que funcione para la combinación, un beta que funcione para la combinación entre el montón de soluciones infinitas. Y la única no trivial también es LD. ¿Es así? ¿La qué? Única no trivial. Exacto, LD. La única que no es trivial es LD. Exactamente. Bueno, entonces digo por aquí el cuento. Cuando me piden combinación lineal, construyo la fórmula y siempre tantos escalares como vectores. Y aquí va a estar la diferencia. Si lo igualo a un vector, porque así me lo están pidiendo, o si lo igualo al vector nulo, porque me están hablando de lineal, independencia lineal o dependencia lineal. Y ahí nos damos cuenta si es o no es. Otra forma también les había comentado que cuando uno identifica que un vector es el doble de otro o el triple de otro, eso siempre va a ser LD. Y usted va a hacer la combinación, lo va a igualar a 0, 0 y le va a dar un sistema que tiene solución, pero que no es la solución trivial. ¿Por qué? Porque un vector era, no sé, el doble de otro. Y como hay esa dependencia, no les va a dar nunca LI. Otra forma de ver que son LD, por ahí está el ejercicio, que por cierto me lo preguntaron, vamos a verlo de una vez. Ahí está la pregunta del control. Dado el conjunto de vectores, primera parte, determine si el conjunto M es LI. No hay que hacer nada, porque hay dos vectores iguales. Y eso no es LI. La palabra independencia dice algo. LI ya. ¿Ah? S. Es LD. Ah, ya. O sea, de hecho usted responde son LD porque hay dos vectores iguales y no tiene que hacer la combinación. Y está bien. Por eso, antes de empezar a resolver y perder tiempo, lean y vean qué es lo que se les está presentando en el ejercicio o en el problema. Este conjunto de vectores no es LI porque tiene dos vectores que son exactamente iguales. Si usted descarta uno y se queda con dos, posiblemente sí sean LI, pero le están pidiendo el conjunto M completo. No es. Si otro vector fuera 2, 8, 4 y 2, tampoco, porque este vector es la mitad del otro. O el otro que acabo de decir, 2, 8, 4 y 2 es dos veces este. Cuando vean ese tipo de relación, pues también lo escriben que no van a ser linealmente independientes porque hay un escalar que se puede factorizar para que otro vector dé el mismo vector anterior. Entonces, aquí la respuesta es que no son LI. ¿Por qué? Porque en el conjunto M hay dos vectores que son iguales. Calcule el espacio, el subespacio generado. Subespacio generado. Entonces, resulta que aquí lo que me están pidiendo es que partiendo de un conjunto de vectores, yo encuentre el subespacio vectorial. O sea, como que llegue a una fórmula como esa que está ahí. Allá tengo un conjunto X, Y, Z, W, N, R4 es con esa expresión que es su condición. Y allí nos piden que demuestre que es su espacio, que encuentre una base. Bueno, preguntan otras cosas. En esa parte, en el espacio, tendríamos que llegar a una cosa que es como así la que está abajo. No, En la A, en la, ¿cuál literal? demuestre que es un subespacio, la anterior.
¿La pregunta anterior? Sí. Aquí se demuestre que W es su espacio lineal. ¿Aquí? No. Estamos aquí. Ah, no. ¿Cuál? Ah, la otra, la otra. La otra. Esta. Sí, me confundí. No sé. Ah, me confundí. Bueno, pero ahorita igual vamos a hacer, quiero hacer ejercicio, pero lo que quiero es que quede claro que qué significa que me pregunten que determine un subespacio generado por ese conjunto M. Lo que me están pidiendo es que yo encuentre esa expresión que genera ese espacio por esos vectores, porque me pueden preguntar dos cosas. Me dan el espacio, este ejercicio, y aquí le piden la base. Encuentre la base que sale de ese subespacio. Pero en el ejercicio que estoy viendo primero, es todo lo contrario. Me dan la base y con esa base yo necesito generar el subespacio. ¿Me explico? Voy en camino, son dos caminos distintos. Si me dan la base, puedo generar el subespacio. Y si me dan el subespacio, puedo generar la base. Profe, la duda, entonces, ¿cómo puede hacer ese ejercicio? Porque si una base tiene que ser en el y hay independiente. Porque se hace la combinación y se descarta de estos dos y se descarta uno. Así genero el subespacio. Voy a hacerlo. Voy a calcular el subespacio, literal B. Entonces, hago la combinación. Alfa por 1, 4, 2, 1 más beta por 3, 11, 6, 2. Descarto 1 porque para que sea base, es lo que usted está diciendo, tiene que ser LI y tiene que generar el espacio, o sea, un gen. Se supone que si esto es un gen o un generador, no puedo incluir el vector que está haciendo estorbo para que ese conjunto de vectores sea LI. Entonces, esto lo voy a igualar a un vector genérico. Siempre que me pidan generar el subespacio, la combinación lineal se debe igualar a un vector genérico, a un vector A, B, C, D, X, Y, Z, Y, X1, X2, X3, lo que quiera, pero siguiendo las reglas del subespacio en el que estamos. Como aquí estamos en el matrices 2×2, pues ese vector genérico no va a ser una terna o una cuaterna, va a ser una matriz 2×2. Hago la combinación alfa, 4 alfa, 2 alfa, alfa, más 3 beta, 11 beta, 6 beta, 2 beta. Y eso lo igualo a X, Y, Z, W. Sumemos vectores. Aquí hay que estar atentos en el espacio en que estamos. ¿Cómo sumo matrices? De los que están en la misma posición, ¿no? Alfa más 3 beta. 4 alfa más 11 beta. 2 alfa más 6 beta. Y alfa más 2 beta. Y esto igual a un vector genérico. Listo, y aquí se va a generar un cel. De todas las combinaciones se llega a un cel. ¿Cuál es este? Pues igualando. Siempre cuando yo elimino este igual, cuando yo resuelvo ese igual, es que empiezan a salir ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Alfa más 3 beta igual a X. ¿Cuál es el orden? El que quiero, porque no importa si las filas están intercambiadas, total es la misma matriz. 2 alfa más 6 beta igual a Z. El orden sí lo debo llevar, ¿no? Si esta es posición 2, 2, con la posición 2, 2 de aquí. 4 alfa más 11 beta igual a y alfa más 2 beta igual a. Se hace ese Gauss, se opera el Gauss, pero con letras. Y hay que ir sumando y restando con letras. Este Gauss es 1, 2, 4, 1, 3, 6, 11, 1 y 2. Y aquí uno ya se va dando cuenta, cuando estoy en el espacio de matrices, ¿cómo 11. quedan los vectores? 1, 4, 2, 1, en ese orden. En matrices, 1, 4, 2, 1, hacia abajo. 3, 11, 6, 2, hacia abajo. Esto es 11, ¿no? Sí.
Y aquí la amplío con X, Z, Y y W. Que a lo mejor hubiese quedado X, Y, Z, W. Bueno, pero es que eso depende de cómo usted aquí los iguale. Lo que tiene que estar es pendiente que este no puede estar igualado a otra cosa que no sea Y. Y así sucesivamente. Este cel, vamos a hacerlo. Fila 1 igual. Porque aquí tengo el pivote. Ahora voy a hacer 0 todo esto que está por abajo. ¿Cómo quedaría la fila 2? ¿Cómo quedaría la fila 3 y la 4? La 2, menos 2 F1 más F2. La 3, menos 4 F1 más F3. Y la 4, menos F1 más F4. Todas de la misma forma. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 3, menos 6. Más 6, 0. Menos 2 por X, menos 2X. Más Z, Menos 2xz. Z menos 2X. Como para dejar el menos después y lo positivo adelante. Pero eso no tiene nada que ver. Sigo. Menos 4 por 1. Menos 4. Más 4. Menos 4 por 11. No, menos 4 por 3. Estoy con la 1. Menos 4 por 3. Menos 12. Menos 12. Más 11. Menos 1. Menos 4 por X. Menos 4X más Y. Y menos 4x. Y menos 4X. Y la última, restar. F4 menos F1. Entonces, 1 menos 1, 2 menos 3 y W menos X, W menos x. W menos X. Bien, ahora, siguiente pivote, escalonamiento. Este no puedo porque se anuló aquí. Este lo hago 1. ¿Cómo lo hago 1? La fila 3. La multiplico por menos 1 o la multiplico, sí, por menos 1 o por 1 partido menos 1. El inverso. Quedaría 0, 1, pivote, y esto cambia de signo. 4x menos y. Menos y, ¿no? Sí. Bien, este que ya está 0 lo voy a dejar igual. Y el 1 y el 4 la tengo que cambiar. Porque aquí quiero 0 y aquí quiero 0. La 1, ¿cómo queda? Menos 3, F3, porque mi pivote está en la fila 3, más F1. Y este menos 1 quedaría F3 más F4. Entonces, F3 más F4, hagamos la última. 0 más 0, 1 menos 1. Y esto menos esto. 4x menos y Sería- menos w más x. Que cambia el Y signo. la última, sí, le cambio el signo porque es menos lo que está arriba. La última es menos 3f3, f3 más f1. Menos 3 por 0, 0. Más 0, no. Más 1, 1. Menos 3 por 1. Menos 3 más 3. 0. Menos 3 por esto sería Menos menos 12x Más 3. más 3y. Y eso se lo sumo a la x. O sea, 3y menos 11. Este es el que va aquí. Listo. Está la reducción. ¿Por qué eliminó la X? A ver. 11x. Está bien, pues, profe. No, porque eliminé la x. Ajá. Tengo pivote, ya tengo listo reducido. ¿Dónde va a estar el espacio generado? Usted mira el cel, como eso está quedando en términos de variables, de vectores genéricos, aquí me voy a concentrar. En esto es lo que me interesa. Y este. Ese y ese. ¿Por qué? Porque de esos dos va a depender que ese sistema tenga o no tenga solución.
¿Por qué? Porque si esto, el E00, es igual a 0, no pasa nada, tiene solución. Porque lo que está pasando es que se reduce una fila. Este 0 alfa más 0 beta igual a esta expresión, pero si esta expresión se hace 0, tampoco hay problema. Porque 0 igual a 0, no pasa nada. Pero si aquí aparece un número que no sea 0, ¿qué ocurre con ese sistema? Si aquí, por ejemplo, el z menos 2x me da 1, ¿qué pasa con este sistema? No tiene solución, porque 0 más 0 alfa más 0 beta no puede ser igual a 1 o a 5 o a otro número. Ahí tengo el espacio. Tiene que ser igual a 0. ¿Cómo lo escribo? Digo, no sé, lo voy a llamar R, un espacio R, formado por matrices 2×2, X, Z la llamé aquí, X y Z W, tal que se tienen que cumplir dos cosas. Uno, que Z menos 2X sea igual a 0 y que 4X menos Y menos W. Ah, pero esta X la puedo sumar con la otra. Poner 5, ¿verdad? 5X menos Y menos W igual a 0. Y este es el subespacio. Entonces, me dieron la base y con la base yo llegué a una fórmula como por ejemplo, ¿dónde está? Ese ejercicio que está ahí. Allá está esa U que está allá arriba. Es lo que yo acabo de generar como una R que le puse. Porque a partir de los vectores, yo generé el subespacio. ¿Se entiende? Hay que estudiar qué va a pasar. Pues va a aparecer algo así. En la búsqueda de allá abajo, ¿Sí? la X es negativa. Ay, no sé si hay un error ahí, no sé. No sé. A ver, ¿esta dices tú? Sí. No, está bien porque... A ver, F3 más F4. No, profe, sí. Esta más esta. Pero, ¿es positiva o es Es negativa? negativa. Y la W es la positiva. ¿Y por qué yo cambié de signo? Porque se resta, Profe, ¿o ¿por qué no? se restaba? Si vos se restaba, profe, y le cambiaba el signo. Ah, no, porque esta ya la cambié de signo. Sí, vos. Pero... Es que yo lo tengo con el W. Ahí está jugando la de abajo. Está jugando la que está empezando. Profe, que ahí hace esa, la de abajo, menos la de arriba, y ahí con Sí, ese y ahí menos- cambió el signo, profe. Ahí con ese ¿Está menos. bien o está mal? ¿Está bien? Está bien. Ya me perdí. Ese acabo lo hace con calma. Ese Oye, acabo- ¿por qué más que no? Bueno, ahora hagamos el trabajo en sentido contrario. Hagamos el trabajo en sentido contrario. Miren, presten atención aquí. Siempre que se vaya a generar el espacio, va a pasar esto. 0, 0 igual a algo. 0, 0 igual a algo. Y usted se concentra en ese algo. Porque ese es el que siempre tiene que igualar a 0. Por eso los espacios, cuando uno ve subespacios, todos están igualados. Chicos, por favor. Por eso los subespacios todos están igualados a 0. Porque eso está generado de un Gauss donde toda la fila se anuló y esa quedó del lado de la matriz ampliada. Y esa de la matriz ampliada siempre tiene que ser 0. Porque si esto no es 0, esto no tiene solución. Profe, entonces siempre cuando LD... no, Cuando hay más, en este caso, LD siempre nos pueden pedir un subespacio. nos pueden pedir un subespacio de un LD o un LI. ¿Sí? Claro. Esto primero usted lo determina. Ya nos dimos cuenta que no era LI. ¿Por qué? Porque habían dos iguales. Por eso allá no apareció no sé, un teta. Porque no iba a ser la combinación con los tres. Porque no todos son LI. ¿Cuáles verdaderamente son LI? Los dos primeros.
Ahora, si ellos tres hubiesen sido LI como aquí, Los tres son diferentes. todos son diferentes. Esto sí es LI. Y cuando se busque el subespacio, esto es alfa por esto, más beta por esto, más zeta por esto, igual a... Al vector genérico. El vector genérico. Y lo van a tener que trabajar con los tres escalares. O sea, va a quedar una matriz así, Puede ser con 1, 2 otra multiplicado por columna. X, 4 por... Y ahí se va a generar la misma historia. El 0, 0 igual a alfa. Sería 1, Profe, 4, ahí sería con la primera... 1, 4 menos 3 y X. Siempre que pidan el subespacio generado, usted tiene que igualarlo a un vector arbitrario. Siempre. Entonces, aunque sea que leí, por ejemplo, resuelvo el método, ¿cierto? Y me va a quedar la escalonada, 0, pivote, 0, 0, después 1 el pivote arriba abajo. Pero en este caso me va a quedar 0 igual en la ¿cómo se dice? Por ejemplo, ve que le dio 0, 0, z menos 2x. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Pero en el caso de LI le va a dar, o sea, no le va a tener que dar una solución. Claro, es que si esto usted quiere comprobar que estos son LI, esto va a 0, 0, 0, 0. Ah, Y cuando eso pase, te va a quedar 1, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 0. O sea, alfa y beta son ceros. Y no hay incompatibilidad porque las nulas se anularon. Para hacer la C de la 1 y de la 3, me va a quedar eso mismo por igualado a la combinación. Exactamente. Exactamente. Así es. Ahora, me quiero ahí queda ese ejercicio. Hay que hacer ejercicio 2 para que lo trabajen. Ahora, quiero irme en el otro camino. Voy con el otro camino. Me dan el subespacio. Y me piden que encuentre una base. Claro, la parte B ahorita la vemos. Pero me piden que encuentre una base. Bueno, primero que demuestre que es subespacio. Eso no lo voy a hacer, eso ya lo hicimos en clases pasadas. Ahí tienen que inventarse dos vectores de R4. X1, X2, X3, X4, X1, Y2, Y3, Y4, toda esa historia. Primero que el cero exista, que la suma de los dos se quede de esa forma y que el escalar, eso ya lo hicimos. Me voy a concentrar en el C y ahorita vemos el B. El C es que encuentre la base. O sea, esto que yo encontré aquí es lo que me están dando. Estas dos como condiciones. Y esto me va a permitir ir en sentido contrario y encontrar. Esa es la base. Esa es la base de ese subespacio. Yo voy a llegar a la base. ¿Cómo se llega a la base? Ya sabemos que para que sea base tengo que encontrar el generador y que ese conjunto de vectores que son generadores sean LI. Tengo que probar las dos cosas. Casi siempre se llama S, yo voy a encontrar una base S. O por lo menos un conjunto de vectores candidato a ser base. Hasta que yo no pruebe linealmente independiente, todavía no son base. Entonces tomo la expresión, eso es lo que me interesa. 5x menos 6y más 7z más w igual a 0. Ya sabemos que son vectores en R4 con componentes x, y, z, w. ¿Qué voy a hacer? Aquí también hay muchos caminos, opciones. Si usted despeja la x, si usted despeja la y, si usted despeja la z o despeja la w. Esa es la más fácil, pero puede hacerlo con las otras. W va a ser igual a 6i, si lo hacemos en orden, Menos 5x. menos 5i, más 6i, menos 5x. 7z. Menos 5x. Menos 5x. Sí, 5x, más 6i, menos 7z. Eso es para encontrar la base, el generador, exacto.
Sí, lo primero es el generador, sí, para encontrar el generador. Yo tomé la opción de despejar a W. ¿Qué estoy haciendo yo con despejar a W? Lo que yo estoy decidiendo es que W depende de ellas tres. O sea que estas tres son Dependientes de W. libres. Ese es un camino. Por eso les decía, cuando se resuelve el Gauss, usted también puede decidir si el escalón lo hace más largo o más corto. Todo eso puede variar. Bueno, a ver, ¿cuántos somos aquí? 50 tipos de examen distintos dependiendo del camino que hagan. Esto, lo peor de esto es revisar esos exámenes. Eso es lo peor. Pero bueno, entonces, esto es menos 5x más 6y menos 7z. Voy a tomar el vector x, y, z, w. ¿Sí? Y donde está la w, la voy a sustituir por lo que yo estoy despejando, porque esta cuaterna me tiene que quedar toda en función de las variables libres. Entonces, x es x, y es y, z es z, porque ellas yo decidí que fueran libres. Y w es eso. Menos 5x más 6y menos 7z. Y empiezo a descomponer de aquí el generador. Van a ser vectores en R4, ustedes no se pueden perder del espacio. Entonces, comienzo con esta primera componente y voy con las x solamente. En esta primera componente hay x. Sí, hay una. Coma. En esta segunda componente hay x, 0x. En esta, 0x. Y aquí, ese es un vector. Más. Ese es uno de los vectores generadores, el de las x. Vamos con el de la y. Vuelvo a repetir el proceso. Aquí hay y. 0i. 0i. Aquí hay Y. sí, una. Aquí hay 0i. no hay. Y aquí 6i. más. Es como si fuera al revés. Si ven que está apareciendo la combinación lineal, pero el camino contrario. Es como que voy caminando hacia atrás. La película la estoy retrocediendo. Vamos con las zetas. 0z, 0z. Allá no hay z. Aquí no hay z. Z. Aquí hay solamente 3 variables. Menos 7z. sí, porque yo decidí que W va a depender de ellas. Entonces todos quedan, no en ninguna parte puede aparecer W, sino ahí ya está mal. ¿Cuál es el generador? Cuando factorizo las variables, salen los vectores generadores. 1, 0, 0, menos 5. Más 0, 1, 0, 6. Más Z que multiplica a 0, 0, 1, menos 7. Esa ¿Sí? sería como la base. Ese es el gen, todavía no es base. El gen es el que está formado por esos vectores. Ya quito los más, quito las is, porque me quedo con el vector que yo encontré, los vectores. Coma, 0, 0, 1, menos 7. O sea, llegué al generador. Ahora tiene que ver si son LI. Eso es base, porque me piden que encuentre una base. ¿Es base? No sé. Porque para base encontrar el generador, ya está listo. Ahora, ¿es LI? Pues hay que hacer la combinación. ¿Cuántos vectores hay? ¿Cuántos escalares necesito? Alfa por 1, 0, 0, menos 5. Más beta por 0, 1, 0, 6. Más esta cosa. Vamos a Profe, ya sacamos el generador. Lambda. A ver si el- 0, 0, 1 menos 7. Exacto. Hay que probar el LI para que sea base. Igual a 0, 0, 0. el vector nulo en R4. Alfa 0, 0, 5 alfa. 0, beta, 0, 6 beta. 0, 0, beta, menos 7 beta. Lambda, 7 lambda. O sea, lambda. Nulo.
Sumamos. Alfa más 0 No más se ve 0, bien ahí, weón. solo el alfa. 0 más beta más 0, solo la beta. 0 más 0 más lambda, solo la lambda. 5 menos 5 lambda. No. Menos 5 alfa más 6 beta. Menos 7 lambda. Menos 7 lambda. Igual a. Cuando las bases están bien calculadas, estos sistemas de ecuación se solucionan a sí mismos. Porque los tres escalares aquí ya están solucionados. Alfa 0, beta 0 cuando igualo, lambda 0 y la última, pues obviamente también es 0 porque si todos son 0, queda 0 igual a 0. Este es la parte del Gauss que en la parte de allá se hace 0, 0, 0 y se genera esta fórmula. Esa fórmula es esa fórmula. Ahí está el 5x menos 6y más 7. O sea, el subespacio. SLI. Creo que queda 0. Entonces esto es base. Oh, wow. ¿Ok? Cortito. Pero con eso ya terminamos. No, güey, compraste que era base. Con eso ya es la base. ¿Qué más la pregunta? Más nada. La dimensión, eso, la dimensión. Pues es contar cuántos vectores tiene la base.